quizás nos recuerde un poco la manera de hacer humor de lo que era Gila, un humor entre un humor blanco, un humor que juega con las costumbres, y él ha inventado una suerte de personajes, de voces que lo acompañan, y gracias a casualmente una oyente del programa, una amiga que es la señorita Yoli López, pudimos dar con El Ortega y vamos a tener una linda entrevista con Juan Carlos Ortega, el creador de este programa magnífico que va todas las madrugadas, una vez por semana en Cadena Ser, que se llama Las Noches de Ortega. Un programa que ustedes pueden buscarlo en YouTube, hay distintas plataformas, una manera diferente de hacer humor, de crear climas, programas muy bien musicalizados, muy agradables de escuchar. Así que en unos minutos, mientras dure el separador que viene, vamos a intentar comunicarnos con Juan Carlos Ortega, nuestro invitado de hoy, y después vamos a ver si podemos poner un programa completo para que ustedes escuchen lo que hace Juan Carlos Ortega. Vamos a ir haciendo las conexiones y creemos que vamos a tener suerte. No estás drogado, no estás loco, ni con alteraciones en la conciencia. No estás drogado, simplemente no estás loco, simplemente estás en puchero misterioso. Puchero misterioso. Hace muchos años ya empezó a aparecer en las redes una grabación, en algunos casos algún video, sin imagen, de una señora que buscaba pareja. Ella pedía un señor culto, preferentemente que gustara de la música clásica, una persona conversadora, sincera, pero cuando el que la entrevistaba le dice, bueno, pero sinteticemos, y finalmente la señora dijo, bueno, que tenga buen sexo y que lo haga bien. Y muy simpático el audio, y mucha gente decía, ¿quién será? ¿De dónde vendrá este audio? ¿Quiénes serán los que dialogan? Me puse a investigar y di con el creador de este hermoso programa y estas criaturas increíbles, y a través de una amiga en común, la señorita Yoli López, pudimos dar finalmente, y aquí termino la presentación, con el señor Juan Carlos Ortega. Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantadísimo de estar con vosotros, y me hace ilusión poder estar yo aquí en Barcelona, en España, y tú en Argentina. Es claro. Como tiene un punto de milagro, la tecnología, es bonita. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos Ortega, te descubrí, me puse a ver obviamente los tantos programas que hay en YouTube y en otras redes, en podcast, y me hice fan tuyo. Me hice fan porque creo que has encontrado una manera de comunicar, de generar ficción, de entrecruzarla con la realidad, de poner humor, de poner ironía y también de ponerle mucha ternura. Esto es Las Noches de Ortega, un programa que creo que dura media hora, que va por una radio Cadena Ser, ¿verdad? Exacto, es un programa de media hora y me gusta mucho cómo lo has definido, porque en el fondo el objetivo que yo pretendo, que no sé si lo consigo, pero es ese, ¿no? Hacer humor con cosas muy reales, pero que de alguna manera tengan un pie puesto en la ternura, ¿no? Sin caer en lo cursi, pero sí la ternura o cierta cosa íntima y poética, no sé. Y con cierta ingenuidad y con mucho candor, y la verdad que es maravilloso el programa.
nosotros hoy, que estamos charlando, yo te cuento lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer con usted, señor, es poner algunos partes del programa para que la gente comprenda cabalmente tu arte, porque creo que haces una radio que es artística, y luego, bueno, veré si pongo otra media horita de algún programa tuyo, ya buscaremos cuál, porque hay muchísimos. Vale, perfecto. La primera pregunta es, ¿cómo encontraste este formato, esta manera de hacer tu programa? Yo sé que vos has trabajado mucho con el tema de los guiones, sos actor, también tenés conocimientos en lo que es técnica de sonido. ¿Cómo llegaste a este Noches de Ortega? Pues el formato, en el fondo, nace por cómo soy yo, ¿no? Por mi temperamento, y me explico. Yo soy una persona que soy sociable cuando tengo que serlo, pero sobre todo soy solitaria, ¿no? A mí me gusta mucho estar solo y estar en casa solo. Entonces, cuando yo me monté un estudio de grabación en casa y empecé a hacer cosas de humor, me di cuenta de que no quería compartir ese momento con nadie más. Por lo tanto, tenía yo que hacer las voces también de los otros invitados, de los contertulios, de las personas que en todo programa de radio acompañan al locutor. Sí. Y de esa manera salió. Por mi soledad me inventé una serie de voces, de personajes que me acompañan en todos los programas. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo descubrí luego de un buen trecho que todas las voces las hacías vos. Al principio decía, ¿de dónde saca estas personas realmente que por momentos tienen un humor sacado, una cosa, digamos, impensada, y la verdad que es fantástico. Vos, esto es una habilidad que ya venías de niño, eras un chico escritor, lector, vivías de pronto vinculado al mundo fantástico, por así decirlo. ¿Eras así, un chico creativo? Sí, bueno, a mí me ha gustado siempre desde pequeñito leer, pero no leer solamente novelas, leer ensayo. Me interesa muchísimo la ciencia, o sea, me interesa mucho lo que se podría resumir como la cultura y tal, ¿no? Sí. Y entonces, en cuanto a esa habilidad que tú defines para hacer voces, no es tal, de verdad. Yo tengo muy pocos registros de voces, en realidad. Yo, en mi programa de radio, hago 5 o 6 voces, pero que son siempre las mismas. Es decir, la señora que en un programa se llama Antonia, en el siguiente programa se llama Luisa y tiene otra profesión y otra. Es como si tuviera un pequeño cuadro de actores, pero en modo alguno soy como esas personas que saben hacer 100 voces. No, yo tengo mi pequeño registro. Eso sí, lo que intento es que esas voces no sean paródicas, que parezcan voces de personas reales. Claro, eso sí. Claro. ¿Y la mujer que te presenta, cómo se llama? Porque es una muy bonita voz la que te presenta. Es la única voz de verdad. La persona que dice en la cadena SER Las Noches de Ortega es Yolanda López, que es esta amiga común que te ha conseguido mi... ¿En serio? Sí, es ella. Yolanda es la que te presenta. Me quiero morir. La que dice en la cadena SER Las Noches de Ortega. Esa voz, que es la única voz que no es la mía, es la de Yolanda. Qué maravilla, acabo de descubrirlo. Qué increíble. Qué bárbaro. Sí. Y tú dices... Sí, decime. No, tú fíjate que con el tema de las voces y tal, que me decías que tú habías tardado tiempo en descubrirlo. Yo tengo anécdotas de esto fantásticas, porque algunas personas, a modo de crítica, para criticar mi trabajo y tal, me decían: los que tienes allí, los que hacen las voces, estos son muy graciosos, pero tú no eres nada gracioso, tú no eres nada bueno, me decían. Claro, eso a mí me encantaba, claro. Genial, es genial eso. Tengo tantas cosas para preguntarte. Vos, yo he leído por ahí que sos fan de Gila, por ejemplo, un humorista. Mucho. Que acá en la Argentina, bueno, yo cuando era chico me acuerdo en la tele, había un programa, el famoso Que se ponga, que mi padre lo veía, mi papá lo veía, yo también lo veía un rato, no entendía mucho, tal vez porque era chiquito, pero ahora que pasaron los años rebobinando un poco,
me doy cuenta que sí, que hay cosas de lo que se llama humor blanco, ¿verdad? El humor cotidiano, el humor sin golpes bajos. Exacto. Por ejemplo, cuando alguno de tus personajes dice, señor Ortega, usted hace un buen programa. Ese programa me parece fantástico en vez de programa. Eso Sí. tiene que ver con que vos tenés un conocimiento muy fino de cómo sufre la gente, cómo ríe la gente, qué cosas le dan placer. Hay mucho en eso. Yo intento fijarme muchísimo en el modo que tienen de hablar las personas que llamamos normales, ¿no? Que es, pues eso, una inmensa mayoría. Me fijo mucho y me he fijado desde niño el modo en el que hablaban mis tíos en el pueblo, mis abuelos, mi abuelo sobre todo. Hay varios personajes que tienen mucho que ver con el modo que tenía mi abuelo de hablar, ¿no? Y, y Gila sí que hay una influencia brutal. Gila era un humorista español, lo digo para los oyentes que tal vez no lo ubiquen, que amaba muchísimo Argentina. Sí. Yo conversé con él una vez y el amor que Gila tenía por Argentina, el agradecimiento que tenía Gila por vuestro país, que tantas Sí. oportunidades le dio, siempre lo comentaba en España, que lo sepáis, Sí. fue un buen embajador de vuestro país porque hablaba mucho, mucho, mucho y muy bien aquí en España de vosotros. Una característica de tu programa es que, bueno, vos haces todo, le quiero contar a la gente que vos haces absolutamente todo, incluso la elección de la música, que es muy Mm. particular. Vos tendés a elegir música clásica, no cualquier música clásica. El otro día hablaba con un amigo que elegiste, creo que para El hombre que vuela, algo de Beethoven, una sinfonía muy poco Sí, escuchada. sí, sí, Y el segundo también, movimiento, sí, sí, de hecho es el segundo movimiento de la séptima sinfonía claro. de Beethoven. Sí, y también elegís, bueno, clásicos del folk o de la música en inglés, por ejemplo, creo haber escuchado a James Taylor, ¿puede ser? También, también. Sí, esas músicas bonitas. ¿Sabes lo que podemos definir sin más pretensiones como músicas bonitas? Exacto, Porque el contraste siempre es más gracioso. En un programa de humor donde las músicas ya son graciosas, claro, desaparece el contraste. claro, A mí me gusta crear la música clásica, incluso mi tono, mi forma de hablar, que sea muy serio, porque cuanto más serio y más académico sea la presentación, el claro, envoltorio, claro. por contraste más gracioso será el contenido. Vos hace muchos años que venís haciendo radio. Sí, bueno, como guionista empecé súper joven, con 18 años, Sí. en Radio Nacional de España, con un programa que se llamaba La Bisagra, y fui haciendo guiones para mucha gente, iba haciendo guiones para Jesús Quintero, que creo que también lo conocéis El muy perro bien. verde, claro que sí. Exacto. Gran Y entrevistador. un grande. Pero bueno, claro, yo An- hacía pequeñitos guiones y durante muy poco tiempo. Anda Yo siempre soy medio, muy. sí, anda medio embromado ahora, ¿no? Leí por ahí, está medio, Sí, sí, ¿sabes? Siempre tiene sus cosas, él siempre, siempre tiene sus cosas. sí, Yo siempre soy un defensor, fíjate tú, yo he sido guionista de locutores muy famosos en España, sí, pero yo siempre defiendo que el trabajo del guionista no es tan importante. Quiero decir que yo tengo amigos guionistas que siempre intentan presumir de que sin ellos, sin el trabajo de ellos, tal persona famosa no sería lo que es, ¿no? Y claro. yo no lo veo así, en absoluto. O sea, todos los famosos con los que yo he trabajado habrían sido exactamente los mismos si yo no hubiera estado o si su equipo de guionistas no hubiera estado. Eh, Ayudamos en lo que podemos, pero el Sí. talento siempre, siempre está en el director del programa. Eso está clarísimo. Bien. Y también tenés conocimiento en técnicas de sonido y demás. Me interesa de siempre. Yo, de hecho, lo primero que quise ser es técnico de sonido. Claro. Soy un fan. Antes me comentabas que utilizabas el Adobe Audition, que es Sí. un programa para grabar y tal. Yo utilizo la versión antigua del Adobe que se llama Cool Edit, El Cool Edit Pro, que es claro, yo lo usé el Cool mucho. Edit Pro.
y además utilizo una versión que es la misma desde hace 20 años. Claro. Me la voy cambiando de ordenador a ordenador, siempre es la misma y me funciona de maravilla. A veces, escúchame, ¿pichás alguna voz o no? ¿O la dejás como te sale? Un poquito. Las voces femeninas, en algunas ocasiones, les añado una media nota. Un O sea, medio tono, del claro. do al do sostenido, Sí. digamos, media nota. ¿Y la velocidad para algún personaje también? ¿La tocas no. un poco, el stretch? No, la velocidad la dejo igual. La Es dejas. decir, si tú te vas a las opciones, es Sí. conservando el tiempo Sí. y añadiendo nada, al 96%, 94%, añadir muy poquito, media nota que me ayuda, como yo tengo la voz grave, que me ayuda un poquito a... Sí. Y luego, un buen truco es las voces por teléfono. Es decir, uno puede hacer una voz de otra persona con más facilidad si esa voz está ecualizada telefónicamente. Desde el teléfono, Se pierden claro. graves, se pierden... y eso ayuda a camuflar un poco Claro. la parodia, ¿no? Queda Sí, bien, por bien, eso... bien mediosa, digamos, bien mediosa, las frecuencias del medio. Exacto. Hay un Exacto. programa tuyo donde vos, yo no sé, hiciste un gran trabajo de edición y además es muy, muy divertido porque mostrás todos los problemas que pueden suceder en una charla de Skype. Por ejemplo, cuando el audio se queda cortado, tipo que queda repetido, o el tema del delay. Es muy divertido ese capítulo, muy divertido. Pues muchas gracias. ¿Ese cuál es? Ese creo que es el de hace 2 semanas o 3, creo. Sí, es una parodia que hice del tema de las series, Sí. que aquí, al menos en España, yo imagino que en todo el mundo, la gente está muy enganchada a las series, ¿no? Entonces quise hacer una parodia de los programas de radio o podcast donde se habla de series y donde siempre tienen al invitado por Skype. Es una cosa como muy moderna. Bueno, de hecho tú y yo ahora estamos por Skype, Sí, ¿no? sí, claro. Pero claro, y se producen momentos como de retraso, de delay, y bueno, quise jugar con ese pequeño retraso, sí. ¿Y vos cómo estás con el tema de las series? ¿Te enganchás a ver la tele, ver Netflix? ¿Cómo venís con eso? Sí, yo veo series, veo sobre todo películas antiguas y series antiguas. Vi Colombo, todas las temporadas de Colombo, que me apasiona. Y las 2 últimas películas que he visto creo que es en Amazon Prime, han sido Sucedió una noche con Gar Gable. Sí. Y la otra, ¿cómo se llama? Que me encantó. Esta película maravillosa. La noche del cazador. Ajá. Impresionante. Bueno, me gusta ver clásicos. Me di cuenta de que cuando veo una película en blanco y negro, con un doblaje antiguo, con ese ruido de fondo, ese Sí. del audio, me siento un poco como en casa, ¿no? Es como estar tapado con una manta. Me gusta mucho el sonido antiguo. En Ortega hay algo de nostalgia, digamos. Si Sí, bien sos un tipo sí. que yo sé que sos muy fan de la tecnología y de la ciencia, que ahora después te quiero preguntar algo al respecto, Ujú. hay un amor. Yo te imagino a vos muy fácilmente en una taberna y que te pones a hablar rápidamente con una persona mayor y te sentís muy cómodo, para decirlo así Sí, claramente. sí, sí. Con Yo un tengo... hombre anciano, yo creo que vos te podés poner a hablar de cualquier cosa y te vas a interesar y la persona la va a pasar bien con vos. Yo tengo muchos amigos mayores que yo, Sí. muchos, y me encanta conversar con ellos, porque además tienen referentes que son míos también, con diferencia de edad, pero yo puedo hablar de eso, de los doblajes antiguos, puedo hablar de programas de radio que la gente joven ya no conoce. Claro. Claro, yo puedo hablar con alguien mayor y hablar de Luis del Olmo, que es un locutor en España, que fue el locutor más famoso de España. En Argentina, ¿quién sería en Argentina el locutor Y en histórico de Argentina toda la tenemos vida? muchos, tenemos Antonio Carrizo, Larrea, que todavía vive, hay muchos Ujú. locutores importantes. Pues como un Larrea, por ejemplo, pues Por es el Luis del ejemplo, Olmo, ¿no? Hugo Herrero Martínez, que ya falleció, que era nacido en Perú, pero prácticamente después fue argentino, mucha gente.
digamos. Y hablar de humor antiguo también, como por ejemplo de Miguel Gira o de Lelutiers, Claro, antiguo en el claro, sentido de que llevan sí. mucho tiempo, ¿no? Yo soy muy fan de vuestros luthiers. Y fíjate tú qué casualidades de la vida. Fíjate tú, una vez estaba yo hablando de Lelutiers, fui al colegio a recoger a mi hijo. Mi hijo tiene 12 años ahora y en aquella época tendría 8 años. Estamos hablando de Ulises. De Ulises, Sí. exacto. Y fui a buscarlo al cole y había una señora, que es la madre de otro niño, que estaba delante de mí. Y me mira y me dice, oye, tú eres humorista, te he visto alguna vez en la tele y te he oído en la radio. Ah, yo, sí. Dice, mi suegro es humorista también. Dice, pero no creo que lo conozcas. Dice, yo pensando que me diría el nombre de alguien muy, Claro. muy poco famoso. Y dice, sí, mi suegro es uno de los de Lelutiers. Y yo digo, a ver un momento, ¿me estás diciendo que tu suegro es uno de Lelutiers? Dice, sí. O sea que Carlos López, o sea, Carlos López, Claro. pues Carlos López es el abuelo Sí. del mejor amigo de mi hijo. Mirá O sea, qué casualidades de la vida Qué maravilla. que conectan, que todo se conecta, ¿no? Sí. Y sí, el marido de esta señora, que luego lo conocí, nos hemos hecho amigos, es el hijo de Carlos. López Pucho. Exacto, Carlos López Pucho. Sí. Gran músico, director de coros, tiene un coro muy importante acá en Buenos Aires, creo que se llama Coral Buenos Aires, un gran músico, tremendo músico, tremendo. Sí, con ese pelo blanco largo, Sí, es un sí, artista. Sí, un genio. Pues tú fíjate las casualidades de la vida, que su nieto, el nieto de Carlos Pucho, va al cole con mi hijo. O sea, cosas raras que pasan en la vida. Y hablando de luthiers y de instrumentos, ¿cómo venís con el violín? Uy, el violín me tiene loco. Yo llevo intentando aprender a tocar el violín años. Sí. De forma un poquito más seria, los últimos 3 años más o menos. 2 de los cuales con una profesora rusa, Sí. que aprendí muy poco porque ella era muy exigente y yo iba con mucho miedo. Y este último año solo en casa, haciendo cosas, pero es muy complicado. Debería haber elegido tal vez otro instrumento un poco más fácil. Pero me gusta jugar. Mirá. Bueno, y te iba a preguntar esto, vos que sos una persona tan fan de la ciencia, yo he visto notas, he visto algunos programas, Late Night se llama, ¿no? El de Andreu Buenafuente. Sí, exacto. Que después ahí también tengo otra cosita para comentarte. Me pregunto lo siguiente, ¿cómo abordás el tema, digamos, de lo espiritual, el tema que, bueno, evidentemente está vinculado con qué pasa cuando nos morimos, con ciertos aspectos que tienen que ver con la creación, con la belleza del planeta, a pesar de que lo estamos destrozando, pero bueno, hay todavía mucha belleza y cosas lindas para disfrutar. ¿Cómo te colocás en esa, digamos, en esa postura que vos tenés muy anti, digamos, todo lo que son habladurías o cosas no científicas? Sí. ¿Cómo lo resolviste? Mira, yo en esto he cambiado muchísimo. Yo cuando era más jovencito era científico de los pies a la cabeza, y lo sigo siendo en ese sentido, pero obedecía yo más al estereotipo del científico absolutamente ateo que no creía en nada que tuviera que ver con la espiritualidad, etcétera, ¿no? Poco a poco me he ido haciendo más mayor y he ido reflexionando más. Y tengo unas dudas tremendas. Mi hijo, cuando era pequeño, me preguntaba si Dios existía. Y yo le decía la verdad. Le decía que no lo sé. Digo, no lo sé. Dice, es que me han dicho que unos que sí y otros que no. Y digo, ya, yo digo que no lo sé. No tengo ni la más remota idea. Me fascina, para mal, muchos científicos, a los que he admirado muchísimo, que tienen tan claro, pero tan sumamente claro, que no existe Dios, claro, que me parece raro, ¿no? O sea, yo siento una especie de escalofrío cuando pienso en el motivo por el cual existe todo esto. O sea, claro, ¿por qué existe el universo cuando lo más económico sería que no existiese? O sea, el universo es un gasto, es un jaleo, es un claro, es mucho gasto, es como... Entonces, ¿por qué existe? Y ese por qué me vuelve loco un poco. Y yo
creo que me sabe mal decir esa frase que es casi un tópico de algo ha de haber, ¿sabes? Claro, sí. Pero de alguna manera tengo la intuición de que la ciencia no explica todo, Claro, digamos. claro. Sí, me pasa algo parecido. Recién nombrabas a Ulises, tu hijo. Vos tenés un hijo solo, ¿verdad? Sí, solamente uno. Lo único que le pedí a mi hija cuando fue a España, le dije, me tenés que traer un libro que se llama El universo para Ulises. Ole. Porque acá no se conseguía. Tuve una charla muy, muy loca, muy sacada con la gente de la editorial, y finalmente no lo conseguí. Le digo, pero ¿cómo no tienen editado este libro que la misma editorial, creo que es Planeta, ¿no? Sí, Le digo, no, Planeta, no sí, está en sí. Argentina. Bueno, después de esa charla que terminó mal, le digo a mi hija, tráeme este libro que lo tengo acá al lado mío y que lo voy leyendo y lo disfruto. Le quiero Pues te lo contar a la agradezco gente mucho. que ese libro es un libro que habla de ciencia, habla de física, habla de los principales, digamos, yo creo que es todo un desarrollo desde el inicio de la filosofía y de la ciencia, pasando por Newton, por todos, y está dedicado a tu hijo en un lenguaje muy interesante, porque es un lenguaje sencillo, pero no para un niño como a veces los adultos, algunos suponen que el niño, bueno, hay que darle todo simplificado y que termina siendo una tontería, sino que está muy bien explicado y bueno, y combina esos dos ejes. Por un lado, para un niño que también uno ve que va creciendo junto con el libro, que va comprendiendo Mm, cada vez más cosas más complejas, podríamos decir, no sé, la teoría de los cuantos, por decir algo, que no es mm. fácil, y esta cosa de, bueno, el rigor científico, ¿no? Es un libro bárbaro, hermoso. Pues te lo agradezco muchísimo, pero de verdad, ¿eh? Porque de todo lo que he escrito es de lo que más orgulloso sin duda estoy. La ciencia me ha interesado muchísimo y quise contarle a mi hijo, bueno, la historia de, no de toda la ciencia, pero sí de la física, ¿no? Sí, Que es como la ciencia madre, de alguna manera, bueno. sí, Entonces retrocedí hasta los filósofos presocráticos, hasta Tales de Mileto y hasta la actualidad, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, está escrito en un lenguaje simplemente sencillo, pero ni pretendidamente divertido, porque hay una cosa que me da mucha rabia cuando se intenta explicar ciencia a los niños, que hay como una obligación de ser divertido, ¿no? Y yo creo claro. que no hace falta. Es mejor emocionar que divertir. La ciencia entra más con la emoción que con la diversión. La diversión está para otras cosas, ¿no? Y yo estoy muy contento con ese libro, que han leído científicos y tal, amigos míos científicos, y al menos no han encontrado grandes fallos, y eso me gusta. Sí, sí, habla de Newton, habla de la ley termodinámica, del tema del tiempo. La verdad que es un libro buenísimo para cualquier adulto que quiera aprender y entender un montón de cosas que a veces uno las ve en la tele o en una charla y uno dice, ¿y qué dijo? ¿De qué está hablando? Bueno, el Claro. universo Y para tú fíjate, Ulises te lo explica. fíjate, hay cosas que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Todo el mundo tiene asumido que es algo muy difícil. Muy, pero que muy difícil. Y no es cierto. Es decir, es difícil de crear, es Claro. difícil de idear, es difícil que a alguien se le ocurra, pero no es difícil de entender. Mm, Ocurre como con la música, por ejemplo. La novena sinfonía de Beethoven no es difícil de escuchar, es muy fácil de oír. claro. Es una música maravillosa que no requiere ningún esfuerzo intelectual para apreciarla. Lo que es difícil de la novena sinfonía es Es componerla, es hacerlo. hacerla, ¿no? Pues con la ciencia pasa mucho eso, y la gente confunde lo difícil que le fue a Einstein crear la relatividad con lo sencillo que es entenderla en sus postulados básicos, ¿eh? Sí. Profundizar es más complejo. Pero todo el mundo, igual que puede disfrutar de la novena de Beethoven, todo el mundo puede entender la teoría de la relatividad. Todo el mundo. Sí. No es nada del otro mundo. Leía por ahí el otro día eh, algo que pasa contigo, que
vos, mientras todo el mundo, toda la gente que trabaja en los medios y tiene la posibilidad de ir a la televisión, se enloquece por estar en la televisión. No es tu caso. Vos estás como cada vez más metido en el estudio tuyo, sos un Mm. poco renuente. Eso también hace que vos seas un poco una rara avis, ¿no? Eh, Sí, vos te sí, das, o sea, te das cuenta que esa es una elección tuya y ¿por qué? mm. No estás del todo cómodo, te preferís más el valor del sonido al de la imagen, se me Sí, ocurre. sí, porque la diferencia que existe entre lo que a uno se le ocurre y el resultado es mucho menor en la radio que en la tele. Una idea que yo tengo para la tele, el resultado queda muy distante a lo que yo había imaginado, porque intervienen más personas, un decorador, un no sé qué, un maquillaje que no sé qué. En Sí, cambio, en la radio es como un pintor, claro, hay un lienzo, tienes unos pinceles y sí, depende solo de tu habilidad y de tu destreza, pero claro, no interviene nadie más. Y claro, la tele, a mí me cansaba mucho y dejé de ir voluntariamente, claro. que puedo volver en otros momentos, sin duda, ¿eh? Pero estoy muy a gusto en la radio. Hay menos dinero, pero tampoco todo es el dinero, claro. Los programas Las Noches de Ortega, ¿vos mandás la grabación a la radio o lo largás en vivo? ¿Cómo es el mecanismo ese, digamos? Yo creo que es hora de España, 1:30 de la mañana, ¿es? ¿Está bien lo que Esa es la digo? 1:30 de la mañana aquí, lo envío, mira, hoy es jueves, Sí, el programa de mañana he grabado 5 minutos solamente tengo. sí, Mañana lo terminaré y sí, sobre las 6 de la tarde, hora de aquí, lo enviaré. Lo envío por web transfer, sí, por internet, lo envío por internet y luego ellos ya lo programan y lo pinchan ellos en directo en la radio. Pero yo bien. lo grabo en casa y lo envío. ¿Y lo escuchás en vivo o no? ¿O ya te No, al olvidás? principio sí, al principio lo escuchaba, porque me daba esa especie de ilusión. Y además lo escuchaba no a través de internet ni del teléfono, no, no, de una radio, de Desde un la radio. transistor. Me gustaba. Ahora ya no, porque lo escucho tantas veces el programa antes de emitirlo. Porque, Claro, claro, es un programa que tiene una capa de voces, luego otra. O sea, requiere haberlo oído mucho sí, sí, y requete oído y añadir una música y lo oyes todo otra vez. Cuando acabo el programa, antes de enviarlo, lo escucho entero para que no haya sí, ningún error. Entonces ya no tengo ninguna gana de oírlo de nuevo en claro, antena. No. claro. Al Y, principio sí, ya te digo, y, al y- y principio sí. vas, y vas salvando la sesión, vas salvando la sesión paso a Sí, paso, sí, sí. porque lo Todo peor que nos puede pasar es que, por ejemplo, se corte la luz, que puede puede ocurrir, ocurrir. y perdés Sí, sí, todo. Ahora te digo algo, totalmente. el Adobe Audition tiene una ventaja que no la tiene el QLEDIT, que si te llega a pasar, cuando reinicias el programa, rescatas todo. Te lo digo para que lo sepas. Ah, bien, pues bueno, bueno ¿Eh? saberlo. Yo, Esa yo es la lo que gran hago siempre es ventaja. cada Claro, 5 minutos de grabación, más o menos, lo voy salva, grabando. claro. Lo voy salvando. Y además lo salvo con dos archivos de nombres diferentes. Por ejemplo, Claro, inicio uno y inicio, inicio 2. claro, Que estén porque alguna vez, ¿sabes? Yo qué sé, por error, borras uno. No, no, que claro. todo Sí, sí, duplicado, sí, todo todo duplicado. puede pasar. Y creas la Mm, carpeta y demás. sí, sí. Ahora, con esto que me contás me mataste, porque yo te iba a hacer una pregunta que a mí me interesaba mucho escuchar tu respuesta, pero quizás te la puedo hacer igual. Tal vez tenemos que ir a las épocas que hacías radio en vivo, que no hace mucho, o de hecho, o quizás vuelvas a hacer radio en vivo. La pregunta es la Sí. siguiente. ¿Viste cuando bueno, yo soy músico aparte, cuando uno termina de tocar, o por lo menos a mí me Ujú. pasa que cuando termino de hacer los programas, tanto el viernes como el sábado, pero especialmente el sábado, se genera una suerte de depresión, una especie de... Y ya terminó y ahora es como que hay unos minutos de bajón, Sí, de desasosiego, no sé cómo explicarlo. Y sí, después sí. uno, bueno, rápidamente se recupera y ya se pone a pensar en los programas que vienen. Ya me pongo a Mm. producir, a pensar en entrevistas, en artísticas, en música. Yo soy loco por la música, todo el tiempo estoy descubriendo músicos nuevos, artistas, dentro, digamos, del palo que a mí me gustan, pero hay una cantidad increíble de gente. Pero quiero decir,
cuando termina el programa me agarra como ese bajón. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Las veces en las que yo he hecho programas en directo, totalmente. Yo creo que eso es como las drogas, ¿no? Esa Sí, droga que te da sí, un subidón y luego se sí, lo cobra el cuerpo, ¿no? Estás tan pendiente de todo, hay tanta tensión para que todo salga bien, sí. estás tan en vilo que cuando termina dices, ostras, ¿Y ya ahora? está. Claro. ¿Y ahora qué ¿Y ahora pasa? qué? Sí. Y sí, sí, hay un rato, sí, algo parecido a una pequeña depresión. Sí, sí, eso es cierto. Sí, sí. ¿El tema de las redes lo manejas vos o tenés una persona que te arma todo? No, yo tengo mi Facebook, que lo Sí, llevo yo, y sí, luego sé que en la cadena SER, que es la emisora donde trabajo, sí, hay una chica que va poniendo mis audios y mis cosas, sí, y esa parte no la llevo yo. claro. Yo llevo el Facebook mío personal, ese sí, Y en donde están YouTube mis también, oyentes. claro, te sube las cosas a YouTube, que he visto que ahora las fraccionan, las ponen pedacitos o ponen el programa completo. Sí, Sí, sí. eso ni quiero saberlo, porque me da miedo qué trozos cogen y qué trozos no. No, Yo, algunos son muestras, digamos, pedacitos, por ejemplo, el del hombre que vuela, uno escucha la primer parte, como la presentación, y vale. después te enganchás para escuchar el programa entero. Vale, vale, vale. Sí, Eh, sí. ya medio llegando al final, la pregunta es, en lo profundo, ¿para quién haces el programa? Ha ido cambiando mucho la persona que yo imagino. Siempre es alguien, ¿eh? Siempre es Sí, alguien. sí. Durante una época era una especie como de chica imaginaria, una chica guapa, que me Ajá. imaginaba yo, lista, muy lista, pero era algo abstracto, no existía. Y, y he ido como cambiando, gente que yo conozco, pero ahora mismo mm, queda como mal y presuntuoso decirlo, pero ahora mismo no pienso en nadie en concreto ni en nadie abstracto. Me imagino, me imagino a mí oyéndolo. Es para Mm, vos, el programa lo es para vos, claro. Sí, pero que sé que queda mal porque queda No, queda presuntuoso y queda bárbaro. feo. En realidad yo creía que iba a ser la primera respuesta que me ibas a dar. Esta es ahora mismo. Ahora mismo hago lo que a mí me hace gracia, lo que a mí me haría gracia escuchar. Ahora, por ejemplo, el programa de mañana es sobre misterios, sobre Sí, desapariciones y tal, sí, ¿no? Y sí, tengo grabado pues unos 5 minutos. Y he estado pensando todo el rato cómo le voy a dar el giro. Claro, yo no claro. puedo hacer un programa de misterio. Y si me ha ocurrido una cosa, digo, a mí me hace gracia. Y ya Sí. está. A mí me hace mucha gracia. Por lo Pero, tanto, y cuando te hace gracia a ti, como las personas no somos tan diferentes en el claro, fondo, si me hace gracia a mí, sé que habrá mucha gente a la que le hará gracia. Porque claro. somos muy parecidos todos en el fondo. Es que la idea es esa, ¿no? Em, Poder tener un cierto suceso con lo que a uno le gusta, o sea, hacer lo que a uno le gusta y si le gusta a los demás, maravilloso. Yo creo que ahí está la clave. Es que es Eh, eso, sí. Cuando Y vos tú te como músico, por divertís, ejemplo, claro, también lo debes hacer así. Cuando haces música, ¿verdad? Que es claro, música que te gusta a ti. Y claro. seguro que gusta a los demás porque te gusta a ti, claro. Ahora, también aparece, digamos, algo que pasa en todos los que hacen arte hoy en día, que sabemos que estas cosas lindas, por ejemplo, lo que vos haces, no es masivo. Hay un público muy particular. Mm, eh, y hay que lidiar con eso también, ¿no? O sea, uno lo acepta y dice, bueno, no va a tener las mismas reproducciones que el video de, no sé, X claro, artista que hace algo que yo sé que a vos y a mí no nos va a gustar, porque no tiene claro. nada que ver con lo que consideramos bello, con lo que consideramos artístico. eh, pero bueno, más valioso aún. Claro, yo creo que en mi caso yo lo que me esfuerzo no para conseguir muchos seguidores, que no me molestarían, que decir que no Claro, estoy en contra de la multitud, para nada. Pero no me esfuerzo en que sean muchos, sino los que sean que yo claro, les guste mucho. Es claro, decir, que, que les guste de verdad. claro. Y en cuestiones más prácticas, por ejemplo,
yo no tengo masas siguiendo mi humor, pero curiosamente, y con eso me basta, tengo las suficientes como para llenar un teatro cuando voy a hacer un espectáculo a una ciudad de España. Sí, sí. Y no quiero más. O sea, voy a hacer yo porque hago shows y de mis historias y tal, y voy a Bilbao, a Valencia, a Sevilla, tal. Bueno, pues es un teatro de 500 personas, pues van 500. Que a lo mejor son las únicas 500 que hay en toda la ciudad. Pero van. Pero van a ver. Sí. Y ya está. Hablando de viajar, ¿sos de viajar? ¿Te gusta, por ejemplo, ir a países en Europa o a otro lado? Me gusta estar en sitios, pero el proceso me cansa mucho. A mí me encanta París, por ejemplo. Soy un loco de París, he ido 4 o 5 veces y me encanta. Sí. Pero me encanta estar en el sitio. Sí. Pero el proceso, los trenes, las cosas... Claro. Soy muy poco de viajar. Donde no he estado nunca es en Argentina. Bueno. Y de verdad que no es porque ahora esté hablando contigo, te lo digo de corazón, tengo unas ganas locas de ir a Argentina, pero locas. Si llegás a venir, no dejes de avisarme, porque además de darte un gran abrazo, me encantaría, que vayamos a comer algo y por qué no ayudarte en todo lo que necesites. De verdad te lo digo de corazón, contá conmigo. Pues yo te lo agradezco mucho y aquí delante de la audiencia, te lo prometo, cuando vaya... mira, cuando todo esto pase, cuando la pandemia y todo esto pase... Por favor. Voy a hacer un viaje a Argentina, serás la primera persona a la que llame y me dices sitios para comer bien y cosas de esas. Lo que vos quieras. Preguntas sueltas. Justamente, ¿qué te gusta comer? ¿Qué cosas te gustan? Me gusta todo. No tengo especialidades. Sí. Me gustan las albóndigas. Albóndigas se llama también allí, ¿no? Albóndigas, sí, señor, albóndigas, sí. Me gusta tortilla de patatas, me gusta... Es que me gusta todo, de verdad. No hay nada que no me guste. Cualquier cosa. O sea, soy muy poco problemático para eso. O sea, todo, de verdad que todo. ¿Cómo te llevas con esta nueva onda del lenguaje inclusivo? Que yo sé que en España también está pegando. Me cansa, me agota, me agota mucho. Me agota mucho porque noto una especie de falsedad allí, de pose, no, me cansa. Pensamos parecido. Yo creo que la liberación o la inclusión viene por otro lado, pero bueno. Totalmente. ¿Y qué cosas te hacen reír? Muchas cosas. Me hace reír, hablando de humoristas, pues los clásicos como Gila o Woody Allen, o Faimino y Cansado, o Lelutiers, Goma Espuma, y luego amigos míos que me hacen reír muchísimo, un humor más cercano, un humor más personalizado, ¿no? Me hace reír mucho. Y luego también me hace reír mucho las cosas que no están previstas que hagan risa, ¿no? Las cosas así como muy serias. Pongo la radio y están hablando muy en serio de algo y me hace gracia, ¿no? Eso, eso sí. Volviendo una cosa sobre el lenguaje inclusivo, que es muy importante. Tú fíjate que el lenguaje inclusivo, al menos aquí en España, yo imagino que en todo el mundo, se utiliza, pero no siempre. Es decir, se utiliza para lo que conviene. Aquí en España hay muchos partidos de izquierda que utilizan el lenguaje inclusivo, ¿no? Continuamente. Y dicen siempre los alumnos y las alumnas, los ciudadanos y las ciudadanas, pero cuando quieren decir algo que no es demasiado popular, solamente utilizan el masculino. Por ejemplo, dicen los ricos. No dicen los ricos y las ricas. No, tendría que decir los riques. Claro. Pero dicen, a los ciudadanos y a las ciudadanas, los ciudadanos y las ciudadanas hemos de conseguir que los ricos paguen más impuestos. Bueno, y las ricas también. Pero ahí no lo dicen. Los fachas. No dicen los fachas y las fachas. No, solo. Entonces, son inclusivos para lo que les interesa también. Juan Carlos, ¿vos tenés 50 más o menos? ¿50 años? 51, sí, cumplo... No, ya los tengo, 51. Es horrible. Pero me siento como si tuviese 25. Che, te vi en un reportaje, en una nota, con el cigarro electrónico.
Sí, ¿Estás sí, fumando con el electrónico para no agarrar el total. tabaco o cómo venís con eso? No, porque en cuanto empezaron a prohibirse los cigarros en interiores y en la radio, Sí, yo me compré el cigarro electrónico básicamente para poder fumar a escondidas dentro de la radio. sí. Es por eso. Y a veces estoy en un restaurante y disimuladamente, o incluso hasta en un avión. Esto no lo tendría que decir por la radio, ¿eh? Pero hasta en un avión. Como no huele ni nada, hago... Claro. Pero en tu Ah, casa fumás tabaco, en tu casa. no, ya no, ya Ah, no. O ¿no? sea, el tabaco, pipa, alguna vez fumo en pipa, que me gusta, Sí. pero el tabaco ya no me gusta. O sea, ¿Algún vinito? ¿Algún vinito? sí, vino tinto me gusta, Bien. y también el blanco. Es que me gusta todo, de verdad. Eh, Soy muy fácil, muy fácil. ¿Estás casado vos? ¿Estás casado? No, No. ahora soy soltero, Sí. tengo este niño. Es Sí. decir, tengo la mejor parte de lo que es una relación de pareja, que es el Bien. niño. Y me he quedado con la parte mejor. ¿Y las mujeres y la radio, cómo viene ese rubro? ¿Cómo? Porque debes tener fans y algunas muy bonitas. No lo sé. Yo espero que sí, que algunas sea bonita. Hombre, las chicas son maravillosas. O sea, a mí me encantan, me gustan muchísimo, me gustan Sí, muchísimo. sí, Además, tienen una cosa increíble y es el sentido del humor, de verdad. sí, Un sentido del humor activo, saben hacer reír cuando quieren, pero sobre sí, todo tienen un sentido del humor receptivo. sí, Es maravilloso lo bien que captan, no todas, evidentemente, no seamos aquí sí. políticamente correctos, pero Demagogos, sí. y demagogos, pero hay un gran porcentaje de mujeres que interpretan muy bien las bromas y eso me encanta. ¿Viajarías al espacio si te lo proponen? Por Sí, 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 ejemplo, sí, 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 te dicen, mire, sí, señor Ortega, lo hemos elegido sí, para sí, ir sí, 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 a X planeta, el viaje sí, dura 3, 4 meses. sí, ¿Irías? totalmente. ¿Sí? Sí, igual que antes te he dicho que viajar me da pereza, Sí. viajar al espacio no me daría ninguna pereza. Iría sin lugar a dudas, sí, sí. Qué maravilla, qué Ahora me he maravilla. comprado unas gafas de estas de realidad virtual Sí, y estoy mirando pues cosas de esas del espacio y tal. Y sí, pienso, jo, si verlo con las gafas de realidad virtual ya es increíble, estar sí, allí, imagínate, ¿no? qué ¡Fua! maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Tú irías? Mm, me da un poco de, ¿cómo se llama? Cuando estás encerrado, me daría un poco de Claustrofobia. claustrofobia, sí, me daría eso, como que no hay Mm. opción, ¿viste? De ir a ningún lado, hay que quedarse ahí Sí, adentro. Creo sí, que no eso es me lo cierto. bancaría. Eso es cierto. Oye, ¿y cómo está el tema ahora en Argentina con el COVID? Con el COVID estamos en una suerte de meseta, bueno, que a veces crece. Venimos ya de 7 meses de muchos cuidados. Ahora se está relajando un poco. Hemos cambiado a lo que es el aislamiento absoluto. Ahora estamos con la Mm, distancia social. Y bueno, viendo, muy expectantes con lo que se llama la segunda ola. sí. Hemos tenido una gran caída en lo económico porque se han cerrado muchos lugares, ahora se están abriendo de a poco. Mm. Aparecieron muchos casos en distintas provincias de la Argentina que tal vez antes no había tanto. En fin, estamos ahí, peleándola, peleándola. Sí, sí. A ver cuándo acaba todo esto. A ver si la vacuna Sí, esta sí, por fin sí, nos salva un poquito y podemos estar sí, más tranquilos y ojalá que ojalá. sí. Bueno, Juan Carlos Ortega, en España se dice el Ortega, hemos hablado con el Ortega, se dice así, ¿no? Sí, sí, mucha gente dice el Ortega. Sí, sí. Hemos hablado con el Ortega. Bueno, ha sido realmente un verdadero gusto. Sos nuestro primer invitado internacional, te cuento. ¿Qué dices? Sí, 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 ole, sí, qué sí. bien, qué Hemos bien. tenido Pues, invitados mayormente de Argentina. Sí, de Argentina, sos el primer entrevistado de las Europas. ole, pues cuando quieras, yo estoy aquí dispuesto a lo que sea. Si algún día un invitado que iba a venir no puede y no sabes qué hacer, me mandas un mensaje, oye, por favor. Sos Como un yo estoy en grande, casa, sos un grande. estoy en casa y tengo un estudio, te podría salvar un rato. No, te lo digo en serio, sin ningún problema. Bueno, la verdad que sos un tipo muy
sos una persona muy especial, muy admirable por el trabajo que haces, por los programas, por todo lo que pones y todo lo que se vislumbra en ellos. Me gusta mucho escucharte y uno de los objetivos de esta entrevista es que la gente aquí en Argentina te descubra más y también te empiece a seguir, porque cuando uno prueba un sabor rico, cuando uno descubre una buena música, cuando uno encuentra a alguien que vale la pena, por lo menos a mí me pasa, me da muchas ganas de compartirlo y que más personas lo conozcan y lo disfruten como yo lo disfruto. Pues te lo agradezco muchísimo y no es para devolverte No, pero es elogios verdad. ni nada, pero que he estado súper a gusto, has llevado la charla súper bien y ahora tengo ganas como de escuchar pucheros misteriosos Puchero todo el misterioso. rato. Bueno, te voy a mandar, te voy a mandar algunos links. Lo último que Bueno, le pedimos por podcast lo puedo escuchar, si lo pongo en iVoox estará, ¿no? en Evox, no Claro. subimos nada en Evox. En Evox ¿no? no. Estamos en YouTube, estamos en Instagram. Bueno, te mando el link de YouTube y ahí vas a ver un poco lo que hacemos. Vale, genial, pues claro que sí. Te mando un abrazo grande, saludos para toda la gente de España. Te seguiremos, abrazo. escuchando en YouTube y bueno, y todo lo que hagas, tenernos al tanto, pues la verdad que es hermoso el trabajo que haces. Y como digo siempre, el arte, las cosas lindas, yo creo que le dan una energía especial a este planeta y nos alegran la vida. Pues te lo agradezco muchísimo. Insisto que he estado súper a gusto y has llevado muy bien y se nota que eres eso que me gusta a mí mucho, que es gente de radio, hombre de radio, que Bueno, dominas que dominas el medio y eso es maravilloso. O sea que felicidades, de verdad. Me ha encantado, mucho. un abrazo grande. Hemos hablado con Juan Carlos Ortega, actor, guionista, pero fundamentalmente hacedor de radio. Las noches de Ortega. Un abrazo grande.